Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿cómo están? 2:03 en la tarde. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Matices. Acabamos de oír el último corte sobre el COVID-19. Tenemos lamentablemente 231 casos. Y digo lamentablemente porque por supuesto que nadie se alegra de los nuevos casos que existan, pero estaba viendo las curvas exponenciales que se realizan y particularmente una de un muchacho en Facebook que les voy a dar el nombre, don Leandro Gamboa. Yo no tengo el gusto de conocerlo, pero le he dado seguimiento en los últimos días, y si uno compara el crecimiento exponencial que podría tener Costa Rica ya hoy, que alcanzaría, digamos, más de 350 contagiados, Costa Rica se mantiene en 231. Estamos un poquitito por debajo de la curva, que podría darse por casos exponenciales. Así es que seguimos controlados. Esperaremos hoy en la tarde que el Ministerio de Salud nos confirme si logramos detectar la cadena epidemiológica de los 231 casos para seguir sosteniendo dichosamente que no hay contagio comunitario en nuestro país. Uno de los sectores más afectados indudablemente por esta situación es el sector turístico, que simplemente bajó de tener una temporada alta a tener una temporada cero, es más, cero negativo, que no existe. Pero realmente que está muy, muy afectado y que representa casi el 10% del Producto Interno Bruto. El martes tuvimos a los representantes de Canatur con nosotros y exponiéndonos la problemática desde ellos. Pero yo le pedí a la ministra de Turismo, doña María Revelo, que me acompañara hoy en la tarde para hablar de las soluciones y de la visión macro, gubernamental y estatal que existe sobre este problema. Así es que voy a saludar muy rápido a doña María Amalia, porque también tengo en línea telefónica a doña Nancy Marín para que nos desenrede un enredo. Pero primero, doña María Amalia, ¿cómo le va? Muy buena tarde, bienvenida a Matices. Muchas gracias, don Randall, un gusto estar aquí y poder compartir algo de información relevante para los radioescuchas y a la orden. Ministra, un gusto saludarla, muchas gracias. Pero permítame ir momentáneamente con doña Nancy, la ministra de Comunicación. Doña Nancy, ¿cómo le va? Muy buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Doña Nancy, necesito que me ayude a desenredar algo. Hace unos minutos se anunciaba por medio del ministro de Hacienda que se había presentado un proyecto que le llamaron impuesto solidario, y era ponerle un impuesto del 5% a todos los salarios que superaran los 500,000 colones. Esto desató la molestia de mucha gente. Sin embargo, unos minutos después, el jefe de todos los ministros, el presidente de la República, dice: no, eso no va ningún impuesto solidario relacionado con los salarios superiores a 500,000. ¿Usted me ayuda a aclararle eso a los costarricenses, doña Nancy, por favor? Sí, bueno, el presidente ha sido claro. Don Rodrigo no tendría por qué haber hecho ese anuncio. Y lo que se estaba planteando, si bien es una posibilidad de un impuesto a salarios, nunca se estaba contemplando que fuera a salarios de 500,000 colones, y precisamente el presidente sale a hacer esa aclaración rápidamente en redes sociales a raíz justamente de esas declaraciones, entendiendo que obviamente él es la cabeza del Ejecutivo y quien decide finalmente cómo se va a implementar o a presentar este proyecto. Ok, es claro, el presidente es el jefe, es decir, lo que diga el presidente en esto es la última palabra, pero es que le pregunto porque a partir de esa aclaración que hizo el presidente de la República, hubo algunos medios que titularon "Gobierno da marcha atrás", y yo lo que quiero entender es si efectivamente dio marcha atrás, es decir, que sí se hizo y vieron que no se podía, o simplemente el ministro, y estas son palabras mías, ministra, fue imprudente a la hora de hacer un proyecto que ni siquiera se había aprobado a lo interno de Casa Presidencial.
El ministro no debió haber hecho ese anuncio. Ok, pero no era una decisión tomada. No en eso, no en los términos en los que él lo presentó. Ok, no. Entonces, le entiendo por esto que están conversando respecto a algún impuesto a los salarios más altos, pero jamás de 500,000 colones, ¿es así? Así es. Ok. Ministra, muchas gracias por ayudarme a desenredar eso. Nada más, ese zipizape, ¿a qué viene? Porque el ministro de Hacienda anuncia cosas que no está de acuerdo el presidente. Ya no tengo la respuesta a esa pregunta, don Randall. En este momento no la tengo. Ok. Gracias, ministra. Bueno, que esté muy bien. Era doña Nancy Marín, la ministra de Comunicación. Ahí está. El ministro no debió de haber hecho ese anuncio, dice la ministra de Comunicación, hablando del ministro de Hacienda. Y además nos aclara que el presidente ha sido claro, valga la repetición de palabras, en decir que eso no va. Y también nos da la noticia, el gobierno está conversando o analizando una propuesta que imponga impuestos, valga la redundancia también, que imponga impuestos a los salarios más altos, pero no son los de 500,000 colones. Y eso había generado la molestia de muchísima gente. Queda claro entonces a partir de ese momento que lo que dijo el ministro de Hacienda no es así, ha sido desautorizado inmediatamente por el presidente de la República. Yo les recuerdo en todas las plataformas en las que estamos para que se comuniquen con nosotros a través de Facebook, estamos transmitiendo en vivo. Ahí pueden hacernos sus comentarios. Estamos en Twitter en @monumentalcr, estamos en Canal 2, estamos en la radio en vivo y estamos también a través de la plataforma de WhatsApp, que por aquí tengo el teléfono, del 89-935-935, para que ustedes nos manden sus mensajes. Recuerden, no nos llamen al número, porque no les puedo contestar evidentemente, ni tampoco puedo escuchar los audios. Entonces, si ustedes gustan identificarse, pueden mandarnos el mensaje con su nombre, 89-935-935, o simplemente yo digo los 4 últimos dígitos del número y leo los mensajes que ustedes nos han brindado. Ministra Rebelo, muchas gracias por estar con nosotros y por esperarme esos minutos mientras conversaba con la ministra de Comunicación. Ayer... Con todo gusto, don Randall. Gracias, ministra. Le cuento una anécdota. Ayer estaba entrevistando a la ministra de Comercio Exterior, doña Diala Jiménez, y yo de arranque pensé que el panorama iba a ser absolutamente sombrío en tema de exportaciones, y me encontré que la situación es absolutamente complicada, pero no necesariamente tan sombrío como yo me lo imaginaba, porque hay algunas industrias que siguen exportando pese a esta situación. Pero si hay un sector donde yo sí veo absolutamente sombrío, es más oscuro que sombrío, ministra, es el sector turístico. ¿Es así o yo soy de naturaleza pesimista? No, señor, definitivamente para nosotros es una catástrofe lo que ha sucedido. En ninguna de las situaciones anteriores que hemos vivido, en ninguna de las otras, el septiembre 11, 2008, tuvimos nada ni siquiera parecido a lo que está viviendo el sector turismo. Cuando veníamos con una de los mejores años, enero creció 4.5%, las llegadas aéreas, febrero había crecido 10%. Y bueno, se viene esta situación que definitivamente deja al sector con 0 ingresos. Es que no tenemos la entrada de turistas nacionales ni internacionales. Esto hace que prácticamente todos los hoteles y prácticamente un porcentaje altísimo de los restaurantes ya al día de hoy estén cerrados. Y esto pues deja al sector a más de 200,000 empleados directos y 400,000 empleados indirectos, nos dejan en una situación muy, muy lamentable. Así que yo creo que ni en nuestras peores pesadillas podríamos pensar que el sector turismo, y este es un fenómeno a nivel mundial, esta pandemia a nivel mundial, el sector más afectado definitivamente va a ser el sector turismo y todos los encadenamientos que tenemos como sector turismo, que como sabe, las pequeñas empresas, las empresas medianas, la señora que
que vendía sus alimentos a los hoteleros. Es tanta la gente afectada que definitivamente es una tragedia de dimensiones enormes. Ministra, yo voy a dibujar un poco el ecosistema turístico para entender, lamentablemente, en una situación de crisis, la grandeza que tiene el sistema turístico, en el sentido de que es uno de los ecosistemas económicos más encadenados, ¿verdad? Que más se derrama además sobre otras personas, es el dólar más democrático que ingresa al país y que constituye casi el 10% del Producto Interno Bruto. Yo sé que estamos en crisis, pero si me ayuda a reforzar ese ecosistema, ministra. Sí, no, definitivamente, y más el modelo turístico de Costa Rica, porque tenemos un modelo turístico de pequeña y mediana empresa. Donde el 94% de los lugares de hospedaje tienen menos de 40 habitaciones. Entonces, imagínense la derrama que tiene esa cantidad de hoteles por todo el país. Nosotros no tenemos solamente hoteles grandes. No tenemos un turismo de enclave donde la gente se queda solamente en un solo lugar. Ese dólar turístico, la derrama es en todo el país. Se quedan 6 noches, visitan 6 lugares y se quedan un promedio de 12.1 noches. Eso era lo que teníamos el año pasado, ¿verdad? Que aumentó la estadía de 11 noches a 12 noches. O sea que estábamos realmente en un momento extraordinario para el desarrollo turístico. Y este golpe, o sea, es un freno en seco para el turismo. Aquí definitivamente la preocupación más grande es el flujo de caja de las empresas y los trabajadores, que es lo que tenemos que proteger. Tenemos intacto nuestro producto turístico. O sea, aquí no fue que cayó un meteorito y se destruyó el producto turístico. ¿Qué tenemos que hacer? Sostener ese tejido de las empresas. Necesitamos trabajar juntos para que poder tener ese tejido de las empresas una vez que haya pasado esta situación del coronavirus. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando primero con el tema del flujo de caja. Y aquí en el flujo de caja tenemos que trabajar y lo hemos hecho con la Caja y agradecemos mucho a la Junta Directiva de la Caja ese apoyo que nos dio para poder tener jornadas reducidas por 3 a 4 meses. También hemos trabajado con la ministra de Trabajo para poder tener la posibilidad de tener jornadas reducidas también, y que también sea sencillo que los trabajadores puedan acogerse a todo lo que es el tema de suspender los contratos de trabajo. Estamos trabajando con el ICE que ya dio información de cómo vamos a hacer con la electricidad y tenemos ahí algunas peticiones adicionales a doña Irene. Estamos trabajando también con todas las instituciones de gobierno para poder pasar esta tan amarga situación para el sector, del cual estamos totalmente conscientes y claros. El sector turismo prácticamente se quedó en cero. Esperamos 3 meses de cero, que son abril, mayo y junio. Esperamos ya una recuperación de un 20% en julio y un poquito más en los demás meses, pero imagínense en cero, eso es realmente lamentable y muy difícil, y por eso también, el tema del presidente tomando el plan Proteger precisamente para tener dinero para poder dar un subsidio a los trabajadores que se quedaron sin su sustento, sin su trabajo. Por supuesto, ministra, aquí déjeme leerle algunos de los comentarios que hay. Marco Villeda dice: don Randall, excelente el programa, saludos a la señora ministra. Aunque nadie nos llamó de Canatur, envía nuestra oferta. Bueno, sí, claro, es que yo no le di el contacto, Marco. Ministra, es que hay un muchacho que se llama Marco Villeda que trabaja en una agencia que se llama Ingeniosos, de cero costo. Dice: yo les ayudo a implementar una estrategia
apenas pase esta situación. Gracias, Marco. Marco, además, para que no me pongas el teléfono ahí en el Facebook, puedes mandarme un mensaje, yo se lo reenvío a la ministra a randall.rivera@monumental.co.cr, randall.rivera@monumental.co.cr. Mario Angulo dice: este gobierno está cuidando a los grandes empresarios y al resto del pueblo que se lo lleve el carajo. Susana Alfaro dice: nosotros en Monteverde dependemos en un 100% del turismo, 7,000 personas dejan de percibir su ingreso. Daniel Cerrot, y aquí me voy a referir yo, dice: como si esto no se veía venir desde hace meses. Desde hace 2 meses, solo que los políticos y los medios de comunicación nos dan a torillo con el dedo para que la gente no entre en crisis. Daniel, no tengo idea de quién estás hablando. Yo tengo 3 meses en Monumental de hablar todos los días del COVID. Incluso 2 semanas antes de que ingresara el COVID a Costa Rica, el ministro de Salud estuvo en esta cabina diciéndole a todo mundo: por favor, cuidémonos, va a llegar, por favor, cuidémonos, va a llegar, por favor, cuidémonos, va a llegar. Y adivina qué pasó, nadie se cuidó. Así que, Daniel, yo te recomiendo con todo cariño que te informes mejor. Elena Cascante dice: gracias por su esfuerzo. Carla Margo dice: qué preocupante esta situación. Bueno, es parte de los comentarios que tengo en el Facebook. Ahorita voy a los de WhatsApp. Ministra, la gente dice que los empresarios turísticos son unos millonetas. Y que entonces lo que pasa es que se han guardado esos millones durante buenos meses y que ahora que ha llegado la crisis no quieren perder esos millones guardados. ¿Son unos millonetas, ministra? No, como le decía don Randall, nosotros estamos basados en la pequeña y mediana empresa turística. Esa es la base del desarrollo turístico de este país, y esa cifra se la acabo de mencionar: 94% de los lugares de hospedaje menos de 40 habitaciones. Entonces, necesitamos con ese plan proteger, definitivamente apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Algunos empresarios han tomado decisiones de poder mantener a su fuerza laboral, de que trabajen menos horas, de poder mantener a turnos reducidos en algunos casos. Y definitivamente eso también lo agradecemos, pero la mayoría de los empresarios, digamos los restaurantes, estamos viendo una situación lamentable. Nos indican una reducción ya de 42 restaurantes están cerrados, el 42% de los restaurantes, que en este momento hablan de 100,000 personas varadas por eso. 7,890 restaurantes ya cerrados en el país. Imagínense, esos son restaurantes, la mayoría de pequeños empresarios por todo el país, y definitivamente el impacto es enorme. Ministra, me dijo 7,890 restaurantes. Sí, ese es el dato que nos acaba de pasar la Cámara de Restaurantes. Ok, ¿usted cree, y aquí se lo pregunto de manera reflexiva, cree que haya otro sector más golpeado en este instante que el sector turístico? De ninguna manera, don Randall. O sea, nosotros nos quedamos con ingresos cero. O sea, con ingresos cero 3 meses mínimo. Que son los 3 meses de temporada más alta. Duro que eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, el sector turismo será el que tenga el gran peso y realmente la gran afectación en esta situación que estamos viviendo. Ministra, ustedes tienen la desgracia, el sector turístico, de que venía arrancando la temporada alta. Hoy estábamos a punto de arrancar la temporada alta. Para hacernos una idea del impacto, ¿usted tiene una idea o algún dato de cuánto empleo más genera el turismo en temporada alta? Aproximadamente un 30% adicional del promedio. Ok, entonces, en temporada alta usted tiene 100, en temporada normal usted tiene 100 empleados y en temporada alta contrata 30 más para hacerlo. Así es. Entiendo que ya se había contratado ese 30 más, porque estábamos a punto de arrancar la temporada alta, ¿es correcto? No, ya la teníamos bastante adelantada. La temporada alta va de noviembre a
prácticamente abril, después de Semana Santa, es cuando termina la temporada alta y había ya muchísimos empleados que se habían contratado desde noviembre, diciembre y que se iban a mantener hasta mediados, finales de abril. Más bien ahora entraríamos a la temporada de mayo, que sería una temporada promedio, y julio y agosto hubieran sido julio y agosto un poquito más alto, y septiembre y octubre eran los meses bajos. Así que en este momento ya muchísimos trabajadores del sector ya no gozan de su empleo, y definitivamente pues estamos viendo estas afectaciones en todas las áreas. Se nos indica por la Cámara de Hoteles que el 80% se estima de los empleos de la hotelería podrían estar acogiéndose a la suspensión temporal del contrato de trabajo, y un 20% con jornales reducidos. Así que pues sabemos que este plan del presidente y de doña Pilar, la ministra de Planificación, es la que nos trae pues la esperanza de que podamos darles un salario mínimo a estas personas para que puedan sobrevivir estos 3 meses, con la esperanza que podamos ya empezar a recibir un poco de turismo. Uh-huh. El turismo nacional estimamos que serán los primeros en visitarnos. Estamos fortaleciendo mucho el tema de toda nuestra campaña de Vamos a Turistear, invitando a los empresarios para que se sumen a esta campaña y estar listos. Esperamos que para julio ya podamos empezar a ver los primeros turistas nacionales llegar a nuestro país, a las diferentes empresas turísticas. Sí, yo creo que hay que tener claro 3 escenarios. Uno son las medidas sanitarias que se tienen que tomar de emergencia. Además, permítanme hacer una metáfora, aunque a mí me agarro a veces para hacer muchas metáforas, pero permítanme hacer una para hablar sobre este tema. Estamos en una guerra y estamos tomando las medidas sanitarias para que la gente no se nos muera en la guerra, pero además estamos tomando las medidas para que no nos destruyan el país en esa guerra. Y en el tercer escenario hay que pensar en la posguerra. Es decir, el día que esté el último caso de COVID-19 en Costa Rica, ¿y qué pasa al día siguiente? Y yo creo que hay que tener muchísima sabiduría para analizar esto integralmente. Es decir, que hoy tomamos medidas sanitarias, cierre de fronteras, por ejemplo, y el cierre de la llegada de extranjeros, ¿ok? Tomamos medidas económicas como el plan Proteger, pero también hay que pensar desde ya en empezar a madurar esos proyectos para que en el último día de COVID-19 en Costa Rica, al día siguiente ya nos den frutos esas medidas, porque si no, ministra, la gente podría decirle, bueno, pero ya están empezando a pensar en que los nacionales vamos a turistear y no podemos ir ni a la esquina, ministra. Así es. No, tenemos que ver, usted lo ha dicho muy bien, don Randall, nosotros decimos primero, bueno, todo el tema de la protección de los trabajadores y de las empresas, sobre todo estamos protegiendo el flujo de caja, que es el incendio que tenemos, proteger el flujo de caja, que se pueda sostener esas empresas, pequeñas y medianas empresas, a través de estos 3 meses, 4 meses que van a estar en crisis. Proteger a los trabajadores también es nuestra prioridad, y de ahí el plan Proteger del señor presidente, que ya tenemos 500 millones de dólares del préstamo del CAF, que agradecemos mucho también a los diputados con la celeridad que nos han apoyado en todo al Ejecutivo. Y por supuesto que tenemos que ir pensando ya en cómo reactivamos las diferentes estrategias para poder nosotros, ese día que nos dicen ya podemos salir, creo que todos tendremos muchas ganas de visitar nuestro país. En primer lugar, estamos analizando cuáles van a ser las medidas que van a tomar los países. Estamos viendo en China que tienen ahora como un certificado de salud, precisamente con un código QR, que probablemente sea lo que algunos países puedan implementar. Estamos estudiando todas esas medidas que se están haciendo a nivel del mundo.
Y muy importante, don Randall, la relación con las líneas aéreas. Para poder tener mercado internacional necesitamos las líneas aéreas. Y aquí le cuento que de la forma en que lo hicimos, la forma en que pudimos nosotros cerrar cerrar la llegada de turistas a nuestro país el 18 de marzo sin cerrar los aeropuertos, que fue una medida que nos permitió que los más de 50,000 turistas que habían en ese momento en el país tuvieran la oportunidad de regresar de forma ordenada, y también que los costarricenses que estaban en el exterior pudieran regresar a Costa Rica. De esa manera pudimos hacer esa estrategia muy cerca de las líneas aéreas. Le cuento que las líneas aéreas son nuestros socios estratégicos, son importantísimos para poder lograr la reactivación, y poco a poco esos vuelos ya vinieron con costarricenses y salieron con turistas. Prácticamente ya lo que tenemos ahora son vuelos que los gobiernos han hecho para repatriar a sus compatriotas. Así que en este momento le puedo decir que estamos en constante comunicación con las líneas aéreas, tratando de entender qué va a pasar. Pues todos tenemos la esperanza de que ya tenemos la luz al final del túnel en algún momento, 3 a 4 meses lo más, y que tenemos que tener esa relación con las líneas aéreas muy importante para poder empezar a tener turismo internacional en el país una vez don Daniel nos dé el visto bueno. Definitivamente primero la salud, y primero que nos cuidemos todos mucho. Pero sí tenemos que pensar, ya lo estamos pensando, ya tenemos todas nuestras agencias en Europa, en Estados Unidos, trabajando en estrategias para poder salir adelante en el momento en que ya sea oportuno. Esa es la posguerra, justamente la posguerra. Esa es la posguerra, sí, don Randall. ¿Cómo hacemos para que nos visiten el día siguiente? Ministra, cuando usted dice, tenemos que mantener vivas a esas empresas, ya casi voy con el recurso humano, pero usted dice, tenemos que mantener vivas a esas empresas. ¿Qué es mantener vivas a esas empresas? ¿Es mantener el cascarón jurídico que significa una empresa, o mantenerla con flujo de caja para que enfrente gastos operativos? ¿Qué es mantenerlas vivas? Es poder tener la posibilidad de darles tiempo para que puedan no tener que utilizar sus recursos más que lo indispensable. Por ejemplo, todo lo que es la disminución de jornadas que la caja autorizó poder pagar hasta una cuarta parte del cuando se hacen cuando se acogen a las jornadas flexibles. También la caja autorizó a la junta directiva. Es también que los bancos están dando tiempo y les están dando condiciones para pagar en diferentes plazos, pero definitivamente que no se tenga que pagar ni el principal ni los intereses en los bancos. Es poder pagar el 50% de la electricidad, es poder tener también la posibilidad de accesar algunos préstamos con tasas de interés más bajas, que eso también agradecemos al Banco Central y también a la CONECYT, donde se han bajado las tasas de interés que permitan tener un préstamo para poder tener capital de trabajo, y que estas empresas pues puedan sobrevivir estos 3 o 4 meses que vemos con ingreso cero. Ok, pero sobrevivir no es necesariamente mantener su planilla. No, efectivamente, como le decía, lo que estamos previendo es que van a haber muchas suspensiones de contrato de trabajo, y un porcentaje sí va a mantener planillas, pero con horarios diferidos, con 50% del tiempo, o con solamente la cuarta parte de la planilla. Entonces, si me lo permite, para simplificar aún más eso que me acaba de decir,
De cada 10 empleados del sector turístico, a 8 se les aplicará la suspensión del contrato, es decir, 8 no tendrán trabajo 3 meses, y los otros 2 que quedan, se les va a rebajar el salario y la jornada a la mitad o inclusive en un 75%. Ese es el oscurísimo panorama. Así va a ser. Eso es lo que nos están indicando en este momento las diferentes organizaciones con las que hemos trabajado, que estiman que eso es lo más probable que vaya a suceder. Usted sabe que esto cambia todos los días. Sí, claro. Pero en este momento eso es lo que nos están indicando, que es lo que están estimando que va a suceder. De hecho, le voy a decir algo que decían los abuelos, mal de mucho, consuelo de tontos. Pero lo que quiero decir es que si no se hubiera aprobado la posibilidad de recortar jornadas y salarios, y si no hubiera entrado en vigencia con el decreto de emergencia, permitir justamente la suspensión del decreto de trabajo, hoy no estaríamos hablando de que hay 8 de cada 10 que no tendrán trabajo 3 meses, sino indefinidamente. Y estaríamos hablando de que los otros 2 tampoco tendrían trabajo indefinidamente. Es decir, otro dicho, del ahogado del sombrero. Yo sé que están en una situación horrible, pero podrían estar más horribles si esta legislación no se hubiera aprobado por parte de la Asamblea Legislativa. Así es, o sea, eso fue lo primero que pensamos, ¿verdad? Y definitivamente, como le digo, agradecemos muchísimo a los señores diputados esa sensibilidad de aprobar un proyecto en un día, a la ministra de Trabajo también, de proponer este proyecto, de trabajarlo juntos. Estamos trabajando mucho, estamos trabajando juntos para poder precisamente lograr sostener ese tejido, que no se nos vayan los empleados despedidos, muchas veces despedidos sin nada, y la posibilidad de aplicar esa suspensión es lo que nos va a permitir pues también apoyarlos con el plan Proteger del señor presidente de la República. 2:34. Yo sigo insistiendo que cuando analicemos este tema, no olvidemos que habrá un mañana. O sea, es decir, este no es el apocalipsis. Habrá que escribir un capítulo post-COVID o posguerra. Porque no podemos pretender a veces algunas medidas que nos podrían destruir el levantar justamente de ese día. El 6587 nos dice a través de WhatsApp, para ayudar al turismo, que es uno de los sectores más afectados, el más afectado de hecho, después de pasado el último caso de COVID-19, el turismo internacional no será el mismo, claramente. Así que para este sector debería de rebajarse, dice este amigo o amiga, el IVA a un 6% por el primer año después de pasada la emergencia. Ojo que aquí hay una medida posguerra. ¿Se ha pensado en eso, ministra? Nosotros en muchas áreas del sector turismo en este momento están pagando 0 este año, 4%, 8% y 13%. En hotelería no, y sería una medida que se puede analizar. Aquí hay otras medidas que estamos analizando. Las medidas más urgentes eran las de proteger el flujo de caja. Y habrán otras medidas que tengamos que analizar con el gobierno, por supuesto con doña Pilar, que es la que nos guía en los temas económicos, para poder ver precisamente todas estas opciones. Don Randall, tenemos por lo menos 20 cámaras con solicitudes específicas que tendremos que sentarnos a analizar con calma. Lo más importante era tratar, de apagar el incendio que se nos venía, por supuesto, en los meses de abril, mayo y junio, y esas son las medidas que se han ido implementando de manera inmediata. Y esto es precisamente lo que buscamos después de sentarnos a analizar, por supuesto, que todas estas posibilidades que se abren. Son las 2:36 en la tarde. Aquí me estaba preguntando una persona en Facebook si doña Pilar Garrido, que también iba a estar con nosotros, nos canceló por la metida de pata. No fue por la metida de pata, y les voy a decir algo, la metida de pata es del ministro de Hacienda, y eso es innegable. De hecho, lo aceptó al arranque del programa doña Nancy Marín, la ministra de Comunicación, y fue clarísima: el ministro no debió haber dicho lo que dijo. Así de clara fue la ministra de Comunicación.
¿Por qué estoy defendiendo a doña Pilar Garrido? Porque doña Pilar estaba en la conferencia de prensa sobre el estatus del COVID y ella habla, si ustedes le ponen cuidado, de impuesto solidario a los salarios más altos. Nunca dice lo que dijo el ministro de Hacienda, que era de 500,000 colones. Así es que no es por salvar a la ministra de Planificación, pero yo tengo que hacerle referencia a los hechos. No fue la ministra de Planificación, fue el ministro de Hacienda el que efectivamente tuvo un error garrafal el día de hoy. Y doña Pilar, hoy, como una hora antes de Matices, nos comunicó, porque iban a estar las dos, doña Pilar y doña María Amalia, que el presidente la había llamado de emergencia y está reunida en ese instante con el presidente de la República. La gente que nos está mandando mensajes a través de el WhatsApp, dice: don Eduardo Alvarado, vivo en la Cruz de Guanacaste, hoy fui a comprar algunas cosas y me topé con la sorpresa de que el kilo de tomate está a 2.500. Pasó de 1.250 eso. Mañana hablaremos con los agricultores, para que también son, por supuesto, un sector muy afectado, y con gusto les responderemos. El 1840 dice: esperemos que este apoyo se le dé exclusivamente a empresas que mantuvieron a sus empleados, no así a los que despidieron. 1814, lo que pasa es que aquí hay un matiz, porque suspender el contrato laboral por 3 meses no es despedir a sus empleados. Y entiendo, ministra, que efectivamente va dirigido a decirle a las empresas, y disculpe que lo hable en términos tan populares, pero decirle: no echa a nadie, está bien, suspenda, dígales que en 3 meses no les paga y ellos no trabajan 3 meses, pero después todos nos volvemos a incorporar poco a poco. Sí va dirigido, ¿verdad?, a decirles: por favor, no echa a nadie. Efectivamente esa es la idea, y algunos, como te decía, 20% se estima que van a estar en jornadas reducidas, pero no hay que hacer en un hotel, precisamente en una empresa, si no hay turistas. Muy poco, va a quedar el mantenimiento, va a quedar la persona que esté, la seguridad, jardinería, pero definitivamente esta es la medida que se está tomando precisamente, y estimamos que sí, que en 3 meses podrán empezar a incorporarse de manera paulatina, cuando podamos ya empezar a recibir turistas. El 5090 nos dice en WhatsApp: buenas preguntas, si el turismo nacional se puede levantar más adelante, ¿no sería bueno que se enfoquen más en el turismo nacional que en el internacional y ser más barato? Que esa es una observación frecuente, ministra. Precisamente desde hace 2 años que lanzamos la campaña Vamos a Turistear, que es la campaña de turismo nacional, solicitamos a los empresarios poder tener tarifas especiales para los nacionales y residentes. Y precisamente en este momento tenemos más de 200 empresas que ya son parte de ese programa. La idea es que tengamos muchas más alternativas, muchas más ofertas, y eso ya lo estamos trabajando con diferentes empresas para tener muchas ofertas para el turismo nacional, y que sea como era el espíritu de Vamos a Turistear, de este programa, que era precisamente tener tarifas todo el año, no solamente en temporada baja, sino también en temporada alta. Ministra, dice Giovanni Delgado que esto va a permitir al sector turístico violentar los derechos establecidos en el Código de Trabajo e incorporar muy paulatinamente a la gente a la que le han suspendido el contrato de trabajo. ¿Qué opina? No, precisamente la ley que pasó es la que permite que se cambien las condiciones del contrato de trabajo. La ley es lo que permite precisamente esas jornadas reducidas, y también la suspensión del contrato de trabajo de una manera mucho más ágil. El sistema de suspensión de contrato de trabajos anteriormente era muy detallado, tomaba muchos meses, pero en este momento lo que necesitamos es movernos rápido. Necesitamos poder apoyar al sector de forma ágil y rápida, y eso es precisamente lo que esta ley hizo, cambiar esas condiciones, y en este momento no hay ninguna violación al contrato de trabajo. Claro.
Ministra, no solo el turismo recreativo, sí, que es el que normalmente nos imaginamos cuando decimos turismo, se ha visto afectado. Oyente del 8668 dice, el turismo médico está muy afectado. Mi hija trabaja en una clínica de rehabilitación de extranjeros y, es doña Iliana Vargas, y fue cerrada. Y también me ha hablado del turismo de reuniones, que prácticamente, como lo estamos haciendo usted y yo hoy, no nos reunimos físicamente, sino que lo hacemos a través de la tecnología, ministra. Así es, este es otro segmento muy afectado. Conversamos precisamente para ver cuándo estimábamos poder empezar a promover turismo de reuniones, cuál sería el mes más adecuado, y se habla de septiembre. Es cuando estamos tratando de ver ya una fecha donde se puedan empezar a promover, o sea, donde ya sea posible empezar a tener reuniones de vuelta en el país. Por supuesto, don Randall, esto puede cambiar, porque esta situación tan inédita que estamos viviendo, lo que nos ha enseñado es que esto cambia todos los días, pero sí se ha puesto esa fecha y el 50% del aforo sería en septiembre, el 75% sería en octubre del aforo de los lugares de reuniones, y ya a partir de noviembre ya el 100% del aforo. Así es como se ha determinado en una mesa que se hizo precisamente con la ministra de Economía, también con la ministra de Cultura y con el Ministerio de Salud, para que se nos diera fechas para poder dar alguna, es que no puedo decir certeza porque no es certeza, para poder dar alguna idea de cuándo podríamos empezar a recibir reuniones y eventos en el país. Y precisamente llegamos a la conclusión de que antes de septiembre sería complicado poder dar una fecha. Ministra, Oscar Roberto Sanabria dice, Airbnb hospeda una gran cantidad de turistas y da competitividad al país. Nadie dice nada de Airbnb. No, efectivamente en este momento no hay un turista en ninguna parte del país, ¿verdad? Y ellos también es un sector que se está viendo muy afectado. Ellos son parte también, ya pasó la ley de Airbnb, ya se está reglamentando la ley de Airbnb, y ellos son parte también importante del sector turismo. Así que ellos son parte de los dolientes de toda esta situación, don Randall. Ministra, le saluda Carlos Muñoz desde Washington, que nos está observando a través de Facebook, y dice, señora ministra, soy de Monteverde, donde el turismo es fundamental para la vida allá, pero somos una comunidad muy solidaria y sé que saldremos adelante. De lo poco que llevamos con esta situación, ministra, ¿cuál es un ejemplo de mayor aprendizaje para usted con miras al futuro? Para mí el aprendizaje es que somos un país diferente, que nosotros aquí hacemos las cosas diferentes, la solidaridad que estamos viendo es impresionante. Le puedo poner, por ejemplo, al grupo de los autorrentistas. Ellos tomaron la decisión de apoyar con automóviles y con sus choferes para poder llevar medicinas de la caja para que las personas no tengan que ir a recoger las medicinas. Le puedo hablar de diferentes grupos que se están organizando para que no vaya a haber hambre en sus comunidades, grupos turísticos. Estamos, por supuesto, con personas que se ofrecen a dar cursos gratuitos, don Randall, en línea, de habilidades blandas, de inglés. Tenemos un correo hoy de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Lenguas, que nos están ofreciendo dar cursos de diferentes idiomas para que la gente pueda hacer estos 3 meses que va a estar en sus casas. Y así le puedo dar ejemplos de diferentes empresas que yo creo que estamos aprendiendo que Costa Rica va a salir fortalecida también de esta situación por la forma en que lo estamos manejando. Aquí dejamos las diferencias políticas. Aquí todos tenemos una bandera y es la bandera de Costa Rica.
Y aquí no solo no solo el Ejecutivo, por supuesto, el Legislativo también. ¿Qué ejemplo nos estamos dando como país? ¿Y qué ejemplo estamos dando al mundo? El mundo nos está viendo con ojos de mucha admiración de la forma en que estamos manejando todo. Y esto al final es lo que vendemos. Vendemos un país solidario, un país que aquí nos apoyamos y un país que además de las bellezas naturales, tenemos a los costarricenses, que es lo que los turistas más admiran. La gente viene por la naturaleza, pero regresa por la gente. Y hoy estamos demostrando quién es Costa Rica en el mundo. El respeto que se tiene por el presidente, por el ministro de Salud, por el presidente de la Caja, por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Cómo hemos reaccionado? Y aquí tenemos que sentirnos muy orgullosos todos. Y ese orgullo, estoy segura que se va a reflejar cuando alguien tome la decisión a dónde voy a viajar cuando esto pase. Y creo que muchos habremos cambiado mucho de estar muchos meses en la casa. Yo creo que Costa Rica tiene los mejores valores y el mejor ejemplo que vamos a dar en el mundo. Así que creo que hay mucho que aprender de esta situación que estamos viviendo. Dice Grace en Facebook, por favor, Monumental, revisen que las noticias que suben no sean falsas, por ejemplo, el tema de impuestos a salarios superiores a 500,000. Gracias, Grace. De hecho, no es una noticia falsa, fue que el ministro de Hacienda lo dijo así, nosotros consignamos que lo dijo así y después el presidente desautorizó al ministro de Hacienda, pero no es una noticia falsa, el ministro lo anunció de esa forma. Ministra, dice Dania Ramírez, hola, doña María Amalia, soy del sector y quisiera saber cuál es el mensaje que está dando Costa Rica por medio de las agencias de relaciones públicas que tenemos en Estados Unidos y Europa y en qué se está pensando para cuando pase esta crisis. En este momento el mensaje es que se cuiden mucho y que se queden en la casa, don Randall. O sea, mercados como España, como Italia, como Francia, como Reino Unido, o sea, que se cuiden mucho. Ese es el mensaje que estamos mandando. Por supuesto, Estados Unidos y Canadá, que son otros mercados importantísimos para nosotros. Y lo que estamos es, en este momento, rehaciendo todos los planes de mercadeo y de promoción, y en unos 2 o 3 semanas ya tendremos, pues, cómo vamos a ajustar los planes ante esta situación tan desafortunada. Claro, ministra, respecto a ahora, cuando Carlos Muñoz desde Washington le hacía la pregunta de qué había aprendido de esta situación, estaba pensando qué podríamos hacer diferente una vez que se logre establecer de nuevo el turismo, y decía alguien en WhatsApp, el 5639, sería bueno desde ahora ir pensando en un posible seguro de desempleo y así tener una plata en caso de emergencia. Ministra, eso podría ser algo que ayude al sector, porque por supuesto que cuando uno habla de turismo inicia hablando de las impuestos de las empresas formales, las empresas hoteleras, las de transporte, pero lo cierto es que hay un montón de informalidad en el turismo también. El señor que vende sillas en la playa, el señor que tiene una buseta, algunos guías turísticos, los que no están organizados. Podríamos ir pensando en migrar hacia una obligación de un seguro de desempleo para evitar, una nueva pandemia o para hablar de las catástrofes así, que nos caiga un meteorito efectivamente, porque el COVID ha sido como un meteorito, ministra. Sí, no, definitivamente, como le decía don Randall, todas esas opciones están abiertas y todos aprenderemos muchísimo de esto que estamos viviendo. Don Randall, yo tengo más de 40 años de trabajar en turismo, en líneas aéreas, en hoteles, en la tercera vez que estoy en el ICT, he trabajado en los aeropuertos. Nunca, yo creo que en nuestra peor pesadilla imaginamos una situación como esta. Y tendremos mucho que aprender todos, como personas, como empresas, como profesionales. Y definitivamente esas son opciones que tenemos que evaluar. Yo les digo al equipo,
por favor presenten todas las ideas, aunque crean que son locas. Por favor, en este momento la creatividad y la innovación es importante. Y es importante en este momento unir esfuerzos, y para nosotros es importantísimo el trabajo que estamos haciendo con el sector privado. Ha sido excelente poder trabajar con la Cámara de Turismo. Somos muy cercanos con los señores de la Cámara de Turismo. Estamos trabajando juntos en buscar soluciones. En algunos momentos tenemos situaciones que se pegan y estamos logrando pues desenredar situaciones juntos, y también con las cámaras, con las pequeñas cámaras. Tenemos una cantidad importantísima de pequeñas cámaras. Le voy a decir con cuántas cámaras nos estamos reuniendo, porque es importantísimo. Nos hemos reunido con la Cámara de Ecoturismo, con la Cámara de turoperadores, de los turistas que vienen al país, de la Asociación de Transportistas, importantísimo, los transportistas turísticos, con la Fundación de Gastronomía, con la Asociación de Agencias de Viajes Emisoras, y también con la Asociación de Rentacars, de Autorrentistas, la Cámara de Experiencias Rurales, la Cámara de Turismo de Sarapiquí, de Turrialba, de la Zona Azul en Santa Teresa, y por supuesto con Canatur y la Cámara de Hoteles, con don Javier y con don Rubén, con quienes trabajamos día a día. Tal vez nos hablamos 5 veces, 10 veces al día, pues buscando soluciones para nuestro sector de forma conjunta. Siempre hemos sido un sector que ha trabajado de la mano, sector público, sector privado. Si usted me preguntara por qué Costa Rica ha sido exitosa como destino turístico, precisamente es porque hemos logrado tener una visión compartida, una visión conjunta, sector público, sector privado, en un plan nacional de desarrollo turístico que más se imagina, vamos a tener que empezar a hacerlo de nuevo, ¿verdad? Ya don Rodolfo nos mandó a decir que tenemos que hacer de nuevo ese plan. Esto cambió todo, pero ese trabajo conjunto, sector público, sector privado, es algo que no tiene la mayoría de los países, y sobre todo con un plan que tiene esa visión compartida, donde nosotros hace 20 años tomamos la decisión de desarrollar un turismo sostenible, donde tomamos la decisión de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, donde tomamos la decisión de que no iba a ser solo en un lugar donde viniera turistas, sino en todo el país, donde tomamos decisiones muy importantes. Entonces ahora, igual que hemos estado en los momentos buenos, en los momentos que hemos compartido durante tantos años, ahora también juntos, el sector público y el sector privado, estamos compartiendo la búsqueda de soluciones para nuestro sector. Ministra, el negocio turístico se maneja con una enorme antelación, es decir, si yo fuera dueño de una empresa turística, estaría ya a esta altura, y sin COVID-19, marzo 2020, pensando en cómo enfrentar la temporada alta marzo 2021 o incluso marzo 2022, negociando con líneas aéreas, con agencias encargadas de traer cruceros. Ok, ¿qué planeamos para el otro año? En este momento, don Randall, vea, sería muy irresponsable de mi parte decirle qué va a pasar. Obviamente, en este momento, la preocupación más grande de nuestros mercados es cómo poder salir adelante con toda la información que estamos recibiendo, digamos, de España o de Francia o de Reino Unido. Lo que estamos ahorita es pues trabajando en darles consejos, en darles apoyo a nuestros mercados, pero en este momento difícilmente alguien va a poder empezar a hacer esas negociaciones. El sector de líneas aéreas estima perder más de 300 billones, o sea, de dólares, o sea, 300 billones de dólares. Imagínense el golpe para el sector de las líneas aéreas. Entonces, aquí vamos como con
tenemos que sentarnos y eso es lo que estamos haciendo precisamente después de que ya podamos trabajar con el tema de las empresas y de los empleados, del flujo de caja de las empresas, de ese salario mínimo para los empleados. Hay otro grupo que ya se está constituyendo en el ICT, donde estamos trabajando junto con las agencias, precisamente ya para ver el día cero, el día del renacer, el día del volver, cómo va a ser. Y aquí el tema de las líneas aéreas es el más importante, porque sin líneas aéreas, nosotros el 70% de nuestros turistas, de nuestras llegadas de turistas, eran por vía aérea. Así que la estrategia que hagamos con líneas aéreas será la estrategia más importante que podamos nosotros planear. Como le digo, tenemos una relación muy estrecha. La persona que maneja nuestra relación con las líneas aéreas prácticamente es con WhatsApp, que se habla con las líneas aéreas, tenemos todos los contactos y entre todos tenemos que construir esa vuelta de las líneas aéreas al país. Fue dolorosísimo ver la salida del último vuelo de Copa y de Avianca con todos los empleados del aeropuerto sentados ahí y diciéndoles un hasta luego. Nunca habíamos tenido una situación de ese tipo. Claro. Ministra, Irene Arce le pregunta qué opciones han pensado para los guías de turismo con licencia ICT que tienen pólizas pagas y caja al día. Los guías van a entrar en el plan Proteger. Definitivamente es parte de nuestro sector importantísimo, así como le mencionaba, el sector de los transportistas, como el sector de los hoteleros, de los hoteles pequeños, de los hoteles grandes, de las agencias de turismo receptivo, y por supuesto los guías son parte de nuestra familia muy importante, también de los autorrentistas. O sea, todos somos parte de este sector turismo y a todos vamos a proteger con el plan del señor presidente y de doña Pilar. 2:59 a Pablo Richard, que me está siguiendo en Facebook Live, que no les doy pelota. Pablo, creo que es la pregunta que acabo de hacer, respecto a los guías turísticos. Si es así, porque no quiero no darle pelota a la gente, lo que pasa es que entenderás que tenemos como 1000 comentarios. Vi el de Irene y fue el que le acabo de hacer la pregunta a la ministra respecto a los guías turísticos. Si es eso, déjamelo saber, por favor. Ministra, ¿cuál es su posición sobre quitarle el superávit al ICT? Bueno, nosotros estábamos muy de acuerdo en que se aportar esos 14,000 millones de colones al proyecto Pagar. Sin embargo, ante esta situación, hemos estimado, don Randall, que el presupuesto de ingresos del ICT se va a ir a la mitad. Y se va a ir a la mitad porque enero, febrero y marzo, digamos, fueron meses buenos. Aún marzo, tal vez, todavía no tenemos las cifras, pero con una diferencia tal vez del 10 o el 15% de disminución. Pero abril, mayo y junio cero, porque nosotros dependemos, don Randall, de dos impuestos. $15 por los turistas que entran al país por vía aérea y 5% de lo que se venden en boletos aéreos a los costarricenses que salen al exterior. Ninguno de esos dos mercados está en este momento funcionando. Entonces, hemos estimado que junio aumente un 20%, perdón, que dije abril, mayo y junio, cero. Julio ya un 20%, agosto un 30%, y de ahí en adelante ya unos porcentajes un poquito mayores. Estamos estimando perder 24,000 millones de colones del presupuesto del ICT. Entonces la Junta Directiva ha solicitado a los señores diputados que nos dejen fuera de ese proyecto y que se nos permita utilizar ese superávit para poder reactivar precisamente la llegada de turistas a nuestro país. Sin dinero no podemos hacer nada, necesitamos apoyar a las líneas aéreas en campañas cooperativas, tenemos que apoyar a los mayoristas en campañas cooperativas, tenemos que, por supuesto, apoyar toda la campaña de turismo nacional.
y nosotros no podríamos si no tenemos ese superávit. Entonces, ha sido una solicitud muy respetuosa de que se nos deje fuera por parte de la Junta Directiva del ICT. Ministra, dice Irene Arce, por favor piensen en aplazar el cobro del IVA por lo menos 2 años para el sector turístico. Señora ministra, ayúdenos a que el país no se vuelva más caro, y habla directamente de la solicitud respecto al IVA. Y es prácticamente, vamos a ver si este es el tema del que está hablando Paulo. También, pero bueno, ministra, pareciera que hay una solicitud clara de varios sectores de decir, por favor, ministra, yo sé que no depende de usted, es una decisión de Hacienda y de Coordinación Económica, pero por favor intente, pulse, como decimos en Costa Rica, que haya un aplazamiento del IVA, ministra. Sí, don Randall, vea, en cada una de esas cámaras que le mencioné hay una gran cantidad de solicitudes y le puedo asegurar que las estamos viendo y les estaremos viendo con todo cuidado. En este momento comprometerme sería irresponsable de mi parte, pero sí me comprometo a verlas y a dar una respuesta a todas las personas que nos están mandando ideas de cómo mejorar el sector y cómo mejorar la situación del sector. Ministra, el 1950 en WhatsApp, porque yo ahora le dije que había la percepción además de que turistear en Costa Rica es caro, y yo le voy a decir, sí, es caro, efectivamente. Lo que pasa es que la diferencia es de dónde viene lo caro. Si lo caro viene por un costo de operación muy alto, que yo creo que ese es el problema, digamos que hay un costo de operación muy alto, la electricidad muy alta, el seguro social es muy alto. Por ejemplo, usted no puede comparar Costa Rica con un país que tenga cargas, con Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto, le sale más barato ir a Cuba porque el sistema sanitario de Cuba y en general el sistema de protección al trabajador no es el mismo que hay aquí. Pero de alguna manera le pregunta al 1950 si no es una lección para el sector turístico, porque ahora dependerán necesariamente al arranque del turismo nacional, si no es una lección para chinear un poquito más al turista nacional, y porque, y se lo voy a decir así de directo, hace un año tal vez el sector turístico no necesitaba necesariamente al turista nacional. Era el relleno en su mercado. Hoy no. Hoy va a ser el salvador del sector turístico, ministra. Bueno, yo lo que creo es que también tenemos que entender qué tipo de turismo viene a nuestro país. Y definitivamente nosotros apostamos con un turismo de alto valor agregado. O sea, el turismo que viene a nuestro país no es un turismo barato y masivo. Y cuando decimos eso, también lo que decimos es que eso es lo que ha permitido también producir casi 4,000 millones de dólares de divisas. El turista que viene aquí se queda, como hablábamos antes, 12 noches. Y ese turista gasta $1,400 por viaje. Entonces, cuando nos decían Costa Rica es caro, y nosotros decíamos, bueno, Costa Rica cobra un precio que el turista internacional está dispuesto a pagar, porque al final regresa, tenemos un porcentaje de regreso altísimo, más de 30% de los turistas regresaban a nuestro país. Y ese es el modelo que hemos desarrollado en el país y es el modelo que a nosotros nos interesa como país. Definitivamente lanzamos una campaña para solicitarles a los empresarios poner tarifas especiales para el turismo nacional. Como le digo, contamos hoy día en Vamos a Turistear con más de 218 empresas que esperamos se conviertan en 500 empresas, que también den tarifas especiales para el turismo local. Yo creo que aquí todos tenemos que ser solidarios y entender definitivamente que nos tenemos que apoyar todos juntos y el turismo nacional es muy importante, lo ha sido desde antes, pero sí teníamos una cantidad tan grande de turismo internacional que muchas veces sí no teníamos, tal vez la gente percibía que las tarifas eran altas, pero el turismo internacional venía con esas tarifas y estaba pues satisfecho al final. Como le digo, regresaban y nos recomendaban muchísimo. Y nuestro mercado es un mercado de un turista que ha viajado por el mundo, un turista
que conoce mucho, un turista que no es no es su primer viaje, no es el turista barato de 2 noches que vemos en muchos lugares, y definitivamente yo tengo la fe de que ese turismo se va a mantener en Costa Rica, precisamente por nuestros valores, por la forma en que nosotros hemos posicionado a Costa Rica como destino turístico. Así que bueno, tenemos la fe de que regrese ese turismo educado y de alto poder adquisitivo. Marilyn Valverde en Facebook se queja de mí, y con razón creo, porque dice, se están enfocando mucho en las empresas, ayudar al sector, pero Randall, por ejemplo, yo soy una afectada, dice, trabajaba en Rentacar, me despidieron y ahora no sé qué hacer ni yo ni los otros 30 compañeros más, porque efectivamente el sector turístico es amplísimo. Ministra, ¿cómo hacemos para derramar esas medidas que se han tomado en términos generales para que impacten con más fuerza a uno de los sectores más afectados, o si no el más afectado, que es el sector turístico en su integralidad? Es que precisamente ese es el plan Proteger del señor presidente de la República, de doña Pilar. O sea, ese es el plan Proteger. El plan Proteger va a poderles dar un salario mínimo, y yo sé que la gente podría decir, bueno, yo ganaba más que eso, pero en este momento se va a dar a una gran cantidad de personas ese salario mínimo que les permita poder salir adelante en estos meses tan difíciles, ¿verdad? Pero se espera que sean muchísimas las personas que se incluyan en ese plan. Ahorita no le podría dar el dato, ¿verdad? Porque es un proyecto que está trabajando doña Pilar y que estamos apoyando, pero definitivamente sabemos que serán muchísimos, y que en este momento pues tenga tranquilidad de que van a ser incluidos en ese plan Proteger. Ese plan que ya tiene el anuncio del presidente de 1 millón de millones de colones, el 3% del PIB. Y yo, bueno, lo dividí en dólares, son como 1.800 millones de dólares, de los cuales ya se aprobó por los señores diputados y señoras diputadas, 500 millones de dólares del CAF. Así que ya hay un monto ahí precisamente para poder hacerlo de la forma más rápida posible. Y esa es nuestra prioridad, don Randall. Esa es mi prioridad. Mi prioridad es proteger a los trabajadores y a las empresas, pero que los trabajadores sepan que estamos ahí, que estamos trabajando las horas que sean necesarias para poderles dar ese poquito de tranquilidad en esta situación tan difícil que, don Randall, o sea, definitivamente nos obliga como país también a ser solidarios. Ministra, son las 3:10. Las características propias del sector turístico, porque me ha pasado cuando hablo con otros jerarcas del sector y yo digo, bueno, vamos a las soluciones, y resulta que la mayoría de soluciones en la integralidad son las mismas, es decir, la prórroga para pagar el IVA que aplica para todo el mundo, la disminución del seguro, pero cada uno de los sectores tiene particularidades importantes. Por ejemplo, el sector turístico es un sector endeudado, es decir, que ha pedido préstamos para enfrentar las temporadas altas. En las conversaciones con los bancos, no en términos generales de los que tenemos el crédito hipotecario y debemos la tarjeta, sino en términos específicos del sector turístico, hay negociaciones con los bancos para que las empresas turísticas tengan alguna moratoria y puedan empezar a pagar, por ejemplo, después de la temporada alta del siguiente año, ministra. Precisamente ya se logró esa moratoria por 3 meses, pero muchos bancos, ya el Banco Nacional anunció 9 meses, otros bancos sé que hoy estaban haciendo anuncios, que no tengo el detalle, don Randall, pero sé que tanto la banca pública como la privada, sé que están pensando en hacer moratorias, en dar también capital de trabajo para las empresas. O sea, en esta situación todos nos tenemos que ayudar, y yo estoy segura que los bancos, y así les agradezco a todo el sistema bancario nacional, que ellos estén tan conscientes
de que esto es una situación totalmente anómala y totalmente inesperada y que necesitamos, por supuesto, de apoyos mayores de esos 3 meses. Que sea un préstamo que puedan ellos pagar al final de su crédito, tanto intereses como, no solamente intereses como capital, porque volvemos a lo mismo, en este momento se llama capital de trabajo para las empresas. Ese se llama el nombre del juego, eso es lo que tenemos que proteger y eso es lo que tenemos que apoyar a los empresarios para que puedan pasar por esta situación difícil y ojalá ver la luz al final del túnel y que podamos ya empezar a ver turistas de nuevo en nuestro país. Ministra, Esteban Azofeifa nos pregunta, ¿qué tal un impuesto extra para la reconstrucción de turismo local por un X tiempo a la compra de boletos aéreos, para que la gente mejor no viaje al extranjero, sino que haga turismo local y ese impuesto se use para reconstruir justamente ese turismo local? Ahí hay otra idea planteada también. Sí, claro, todo eso lo vamos a analizar, pero en este momento el sector más golpeado va a ser el sector de las líneas aéreas. Hablar en este momento de impuestos extras a las líneas aéreas, más bien están pidiendo reconsiderar muchos de los impuestos que se pagan. O sea, las líneas aéreas en este momento serán con las que tendremos que sentarnos precisamente a reconstruir, porque si pensamos, nosotros tenemos en este momento todo nuestro producto turístico intacto, digamos, como hablábamos antes. Esperamos que los trabajadores más bien utilizar esos meses que van a estar ahí para aprender inglés, para aprender habilidades blandas. Estamos también viendo cómo podemos apoyar al sector turismo a utilizar esas horas de ocio en la casa, que imagínense, o sea, es difícil. Yo tengo una semana de estar aquí y es difícil, ¿verdad?, estar cuando ya tengamos 2 o 3 meses. Entonces, ¿cómo usamos ese tiempo de las personas para poder aprender y poder crecer y poder tener pues otras opciones, ¿verdad? Ministra, esta negociación que entiendo se ha entablado con la Caja Costarricense de Seguro Social, de que la Caja les dice, bueno, vayamos alistándonos porque si existe una explosión de casos y tengamos, ojalá que no, más de 3,000 personas, pues vamos a utilizar la infraestructura hotelera, que entiendo será la que tenga menos del 8 o 10% de ocupación hotelera en ese momento, que son todas. ¿Cómo va esa negociación? En este momento se sacó esa invitación a las empresas hoteleras. También le hemos ofrecido al ministro y también a la Caja, a don Román y a don Daniel, les hemos ofrecido el centro de convenciones. El centro de convenciones, cuando se hizo, se contempló precisamente poder utilizarse en emergencias. El centro de convenciones tiene cada 3 metros, tiene agua, tiene electricidad, tiene internet, o sea, se le quita la alfombra. Es una opción que también estaba abierta, pero ellos prefieren en este momento buscar la posibilidad de tener a los que están contagiados con el virus, no en sus casas, sino que vengan a los hoteles, y en los hoteles ahí tienen su baño y ahí tienen su cama y realmente poder tener a esas personas aisladas de la familia para evitar que se contagien. Eso es una invitación que hizo la Caja, y la Caja será la que haga pues ya la decisión final de qué es lo que les sirve para esto. Hemos recibido muchas llamadas del sector hotelero ofreciendo sus instalaciones, pero en este momento lo que se va a hacer ya es una invitación más abierta. Ok, pero entonces la Caja es la que hace la invitación. Okay. Así es, nosotros estamos apoyando a la Caja en la promoción de la invitación y ellos irán a ver cuáles son los hoteles que les funcionan en diferentes partes del país. Ok. Ministra, son las 3:16. Permítame hacer una pausa comercial porque no había hecho
pausa. Vaya pensando en una canción para cerrar el programa. No me la diga todavía, cuando regresamos se la pregunto. Son las 3:16. La ministra de Turismo, María Amalia Rebelo, nos acompaña hoy virtualmente para ser consecuentes, además no solo porque es un signo de respeto por la gente, en el caso Monumental, para respetar a doña María Amalia y no exponerla a venir, lo hacemos virtualmente, y en el caso de ella, para no exponernos a nosotros, también lo hacemos virtualmente. 3:17, vamos a la pausa y volvemos. Muchos tonos, matices. 3:22 de la tarde, doña María Amalia Rebelo, la ministra de Turismo, nos acompaña hoy en Matices. Ministra, me están pidiendo, nos quedan 2 minutos de programa, que le pregunte sobre los cruceros, sobre la estrategia, una vez que pase esto. ¿Qué han pensado los cruceros, ministra? Definitivamente un segmento importantísimo en nuestro turismo, los cruceros, y también estamos en conversaciones con la FCCA precisamente para ver de qué manera es que se van a reinventar los cruceros a partir del momento en que ya tengamos el visto bueno para que puedan empezar a venir a nuestro país. Así que todo esto está en desarrollo, don Randall. Pero quisiera pues dar un mensaje de esperanza y pedirle a nuestro sector y al país en general que nos cuidemos mucho, que cuidemos a nuestros viejitos, y que llegará el momento en que nos vamos a abrazar otra vez, pero que tengamos paciencia y un abrazo, de verdad, muy, muy cariñoso y muy respetuoso para todos. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado. En vista de la circunstancia de tenerla virtualmente, necesito preguntarle al aire cuál canción quiere escuchar. Color Esperanza, don Randall. Color y Esperanza. Que nos ponga un poco de Color Esperanza de Diego Torres. Gracias, ministra, que le vaya muy bien, que nos vaya bien. Que nos vaya bien a todos, que Dios nos acompañe, que tomemos las mejores decisiones, que recen mucho por nosotros para tomar las mejores decisiones en estos momentos tan difíciles para el país. Bueno, eso les quisiera yo pedir con toda humildad y cariño. Claro, ministra, ustedes que dirigen el barco, porque finalmente el gobierno y la Asamblea Legislativa dirigen el barco del país, ojalá que efectivamente tengan la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Ministra, muchas gracias y feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias. 3:24, Diego Torres despide Matices, Color y Esperanza. Hasta luego.